plantación de iglesia era la visión de los gringos. Nosotros decimos los gringos de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque ellos tienen una visión, recursos, tienen un montón de una mentalidad muy diferente a la nuestra. Entonces yo iba digamos, a cada iglesia a poder compartir esto y muchas cosas fueron valiosas, pero no había forma de implementar. Imagínense, en Pituil cuando empezamos éramos así de gente se juntaba, 5. Entonces los gringos nos decían que teníamos que ir a hacer encuestas, que teníamos que tabular las respuestas. ¿Qué es eso? Nosotros apenas teníamos para comer, imagínense que vamos a andar tabulando respuestas. Teníamos más necesidad. Y así fuimos empezando. Y ese conocimiento, esa sabiduría, esa madurez era la mínima que necesitábamos para que las cosas comenzaran a suceder. Pero sí entendimos algunas cosas que eran básicas. Nosotros necesitábamos estar seguros que éramos llamados a esa tarea, porque al principio simplemente fuimos a Pituil para llevar la palabra, porque no tenían pastor hasta que Dios levantara a alguien que se hiciera cargo de la obra. Y en ese trabajar con los hermanos, Dios fue confirmando algo que había puesto hace muchos años en mi corazón, pero que yo no entendía. Dios hablaba y yo no entendía. Le parecía a Samuel, y Samuel se iba al sacerdote Elí, sí que quiere Señor, no agarraba una Samuel. Bueno, yo era Samuelito, no pegaba uno, rifle de parque. Y hermanos, Dios confirmó eso, pero también nosotros teníamos en claro que necesitábamos una línea de predicación. Nosotros asistíamos en ese tiempo al auge del evangelio de la prosperidad, ¿sí? De los pactos que había que hacer con dinero y de que Dios te iba a dar un carro, ¿sí? Y bueno, y nosotros entendíamos, no, yo carro no quiero, ya tengo auto, ¿para qué quiero carro? ¿Sí? Encima no tengo ni un caballo ni una yegua para que tire el carro. Claro, porque los centroamericanos hablan de otros carros. Y entonces nuestra línea de predicación tenía que ser muy clara. Nosotros necesitábamos entender algunas cuestiones muy básicas. No podemos vivir a nuestra manera y pretender que nos vaya bien. No podemos nosotros vivir con un evangelio diluido, con un evangelio, trastocado y esperar que vengan bendiciones. Nosotros entendíamos que sin el conocimiento de la palabra de Dios, sin oración, sin ayuno, sin congregarnos, nosotros no podíamos crecer. Nosotros no podíamos establecernos en esa lucha de cada día contra las tinieblas. Que a menos que nuestra santidad fuera creciente, nosotros estábamos condenados a ser revolcados una y otra vez. Como vimos a muchos carnales que le pasó eso. A mí nunca me revolcó ni me volverá a revolcar tampoco. Claro, nosotros experimentamos en carne propia ese asunto de no saber cómo establecernos, porque la inmadurez hace que uno un día esté tocando el cielo y a los 3 días esté en la cuneta. Entonces nosotros sabíamos que lo que nos pasaba a nosotros también le pasaba a los otros y nosotros todos teníamos que salir de esa cosmovisión que no es de cualquier manera, que no es una religión, que no es que tengo que ir al culto, no, es algo que yo debo anhelar, que yo no tengo que estudiar, no tengo que orar, sino es algo que yo necesito hacer, no es una obligación. Que tampoco mi estudiar de la palabra, ni mis oraciones, ni mis ayunos son los que a mí me establecen en nada. Es la gracia de Dios que hace que nosotros podamos experimentar, pero a través de nuestra gimnasia espiritual nosotros tenemos los músculos necesarios para poder soportar los días en los cuales no entendíamos por qué Dios no nos contestaba. ¿Por qué nosotros trabajábamos y no podíamos cosechar? Entonces fue Dios trabajando nuestro carácter. ¿Por qué? Porque nosotros entendíamos esto.
que si nosotros queríamos una cosecha, teníamos que persistir en una buena siembra y en un buen cuidado de ese cultivo. Que nosotros no haríamos socialismo espiritual. Que nosotros teníamos que decir, hermanos, si querés bendición, tenés que obedecer, tenés que trabajar. Mi oración te puede servir, y claro que te sirve. ¿A quién no le sirve la oración de un hermano? A todos nos sirve, pero no podemos vivir de que otro ore, que otro ayune, que otro estudie la palabra y me venga a dar y me venga a dar. ¿Y yo cuándo voy a dar? Nosotros entendíamos eso claramente, nada de pobrecito. Hermanos queridos, yo no sé cómo te vas en estos tiempos. Tal vez estés en esos días donde nos pegá una también, pero no eres pobrecito. Tal vez algunos hoy van a ir a almorzar lo mínimo, pero no eres pobrecito. Pobrecito era cuando estábamos sin Cristo, aun cuando nuestra billetera estuviera gordita, pero éramos pobrecitos, eran los más dignos de conmiseración. Otra cosa que nosotros entendimos en ese tiempo es que teníamos que estar atentos a los errores que hemos visto de nuestros pastores y los errores que nosotros también habíamos cometido para no repetirlos. Que los errores de los demás no tendrían que ser el caldo de cultivo para mi crítica, sino tenía que ser para que yo atienda y no tropezar de nuevo con la misma piedra. Que no se negociaba algunas cosas, yo no podía tratar mal y no debieran mis hermanos tratarse mal entre nosotros, no podemos tratarnos mal, eso no es de Dios. Que tenemos que tenernos paciencia los unos a los otros. Y así comenzamos a crecer. Y así Dios nos llevó no solamente a que se establezca la iglesia en Pituil, sino que se empiece a establecer la iglesia también acá en Chilecito. Y hasta que llegamos al 2020 y nosotros nos metieron en una pandemia, perdón, no me salió bien la palabra, en este asunto de ese experimento horrible que hicieron con nosotros alrededor del mundo y que nosotros, por supuesto, como argentinos tenemos que hacer un poquito mejor que el resto. Fuimos los únicos que tuvimos la cuarentena más larga de la historia. Pero todas esas cosas nos ayudaron a bien, porque marcó un tiempo distinto. Nosotros tuvimos que aprender a lidiar con esa nueva realidad. Y entonces en su inmensa gracia el Espíritu Santo fue dándonos dirección a través de palabra. Empezamos a transmitir las prédicas por Facebook porque no teníamos cómo, llegar a nuestros hermanos. Y así fue creciendo también nuestra fe. Dios nos daba, a fin de diciembre nos daba una palabra para poder nosotros orientarnos hacia dónde íbamos a trabajar. Recuerdo, nos dio Josué, ¿sí? Levántate, cruza, conquista, administra. Sí. Hermanos queridos, así en ese 2020 comenzamos a construir el templo, comenzamos a trabajar también con el discipulado de los miércoles cuando nos cambiamos aquí. Y así fuimos llegando hasta el 2023. Y a partir del 2024 entramos en un tiempo distinto en donde Dios comenzó a darnos entendimiento acerca de por qué nuestros hermanos y a veces en algunas áreas nosotros mismos no podíamos avanzar. Y empezó el discipulado sobre las emociones. Y entonces empezamos a comprender la dinámica de estas cosas. Nuestras prédicas fueron más profundas, más confrontadoras. Es decir, la palabra nos acorralaba o nos hacíamos cargo o nos hacíamos cargo. Que estaba en nuestras manos
si nosotros íbamos a sembrar buena semilla o vamos a seguir echando la culpa a lo que pasó en mi niñez, seguir echando la culpa al gobierno, a los hermanos, al pastor, a la economía, porque si queremos chivos expiatorios, pero hay una manada para que nosotros podamos escoger. Pero también, hermanos queridos, este fue un tiempo, 2024-2025, donde nuestra influencia comenzó a crecer, donde nuestros hermanos comenzaron a entender que no tiene que estar solamente la responsabilidad en la familia pastoral, en los líderes de la iglesia, sino que cada uno de nosotros somos sacerdotes de Dios. Y eso fue produciendo el crecimiento. Y hermanos queridos, en ese tiempo, en todos los tiempos, nosotros recibimos mucha ayuda. Estando en Pituil vinieron los misioneros que estaban en ese tiempo en Uzbekistán, la familia Bloch. Después, ya estando en el Arturo Marazo, nuestros supervisores regionales, el pastor Héctor Orellana, el pastor Vladimir. Entonces, el año pasado y este año también, la pastora Gladys Mena, su hijo, y el profeta Abilio, que estuvo el año pasado, Abilio Serrano, donde, vimos milagros que nunca habíamos visto y recibimos palabras de dirección también. Y este año, que fue nuestra convención, con la visita a nuestro supervisor nacional, que en esos días previos que estuvieron con nosotros también nos direccionaron. Y seguramente habrá habido otros que ahora en este momento no me acuerdo, pero Él sí se acuerda, amén. Dios sí se acuerda. Yo puedo olvidarme, pero Dios no se olvida de lo que nosotros hacemos. Pero este año fue un año muy especial porque se incorporaron muchas familias que hoy ya están liderando. Sí. ¿Y por qué si recién se incorporaron, por qué ya están liderando tan rápido? Porque los tiempos se han acelerado. Nosotros no podemos estar, vamos a esperar a ver si Dios ya nos mostró que hay liderazgo y que hay una actitud de santificación, entonces tenemos que ponerlos a trabajar, porque cuando alguien tiene dones y no trabaja, ¿qué pasa? Empieza a hacer problemas. ¿Sí? Entonces, cuando hay alguien que empieza a ser problemático, hay que darle trabajo. ¿Sí? Y entonces estamos viviendo y estamos asistiendo a estas cosas. Y hay algunos que todavía no están liderando, pero ya no le queda mucho tiempo, tienen que ponerse las pilas. Y va a haber lugares, claro que hay lugar. El primer lugar que tenemos todo y nadie tiene excusa, usted tiene un familiar que no conoce de Dios. Ese es su trabajo. Usted tiene amigos, amigas que no conocen de Dios, que están mal, o que ya conocieron de Dios, pero que se quedaron al costado del camino, porque la oveja es así. La oveja se distrae y cuando menos se da, levanta la vista y no sabe dónde está. Entonces necesitamos ir a nuestros hermanos que hoy están en afrenta, en dolor, en destrucción, pero no para decirle, te lo dije. Y ¿qué crees? Con la vida que llevas, no, nosotros no estamos para eso, hermanos queridos. Nosotros estamos para ir a abrazarlos. Estamos para ir a alentarles. Ya trabajo de diablo, ya hicimos suficiente en otro tiempo. Basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que le agrada al mundo. Por eso, hermanos queridos, este tiempo es un tiempo crítico. Estos son los tiempos bisagra, los tiempos de oportunidad. Nosotros estamos parados ante una oportunidad, pero también estamos parados ante una posibilidad de nosotros desperdiciar lo que Dios está haciendo en medio nuestro. Nosotros estamos en un tiempo de crisis. Y la crisis no es solamente, estamos mal. No. La crisis es, estamos bien y podemos ir para mejor. Que indudablemente algunos de ustedes están en esas crisis donde no están bien y tienen la oportunidad de dar un salto de calidad.
Pero hay algunos de ustedes que ya están bien, pero tienen que, digamos, salir de esa zona de confort. Porque hay algunos que ya nos conformamos y entonces vamos a cuidar lo que tenemos. Hermanos, cuando nosotros pensamos que tenemos que cuidar lo que tenemos, ya estamos perdidos. Si nosotros estamos administrando 5, es porque es el tiempo de administrar más que 5. No es un tiempo para cuidar. Si ustedes recuerdan la parábola de los talentos, aquel que recibió un talento fue, lo guardó, no lo produjo. Y el Señor dice, siervo infiel. Entonces, si alguno tiene 2 talentos, tiene que producir rápido. No puedes llegar a fin de año con 2 talentos. Ya gané 5 para el Señor este año. Bueno, vaya por más. Entonces necesitamos entender estas cosas. Ahora, cuando hay crecimiento, siempre hay problemas. ¿Por qué hay problemas? Y porque los nuevos están como gallo nuevo, como el gallo de la Andresina. ¿Sí? Entra ahí, entra a mirar y ya quiere hacer todo y ya ve los errores. Y que en realidad no son errores, sino que viene con una mentalidad y dice, no se hace así como se hacía en mi iglesia. ¿Sí? Entonces por ahí tienen razón, hay cosas que hay que cambiar, que vienen con nuevas ideas y nos ayudaron mucho. Nos ayudaron mucho los nuevos a ver cosas que nosotros ya estábamos acostumbrados, ya no veíamos. No sé si le pasa a usted cuando en la casa tiene una parte de la pared con salitre y ya se acostumbró. Y todo está lindo, pero esa mancha ahí, y viene alguien, che, y esta mancha, y ahí nos damos cuenta que existía la mancha. Nos acostumbramos. Entonces, a los nuevos le pido prudencia. No se desesperen, no se desalienten, no se desanimen. Dice, a mí no me escuchan. No, es que los cambios a veces no son de un día para el otro. Algunos sí, pero otros requieren un proceso, requieren una adaptación. Y aquellos que estamos hace tiempo, no nos sintamos celosos, ¿sí? Tengamos paciencia. Pero qué lindo es que tengamos gente que quiera hacer. Hermanos queridos, si nosotros queremos seguir creciendo en influencia, nosotros necesitamos madurez, necesitamos sabiduría. No se puede tener sabiduría sin madurez, pero no se puede ser maduro sin sabiduría. Se van de la mano. Vamos a mirar en 1 Corintios, capítulo 2. Primera carta a los Corintios, en el capítulo 2. Versículo 6. El apóstol Pablo le está escribiendo a la iglesia más disfuncional de ese tiempo. Los corintios eran los salvajes. Ellos tenían todos los dones, pero eran más desordenados. Eran tan desordenados que uno andaba con la mujer de su papá. Un pequeño detalle. Sí. Se juntaban para la Santa Cena y se tomaban unos tragos de más. Se peleaban los hermanos rápido, se iban a los jueces del mundo. En el matrimonio era todo un lío. Pero me encanta Pablo porque fíjese cómo comienza Pablo esta carta. En el capítulo 1 y versículo 4 dice, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. La primera carta a los Corintios es todo corrección. Sí. Y algunas frases de Pablo son bien duras. Sí. Pero él comienza dando gracias a Dios por los corintios, por la gracia que ha sido dada, porque en todas las cosas fuiste enriquecidos en Él, en toda palabra, en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que no os falta ningún don,
esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, en el cual también os confirmará hasta el fin para que sean irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuiste llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Entonces Pablo en otro momento de la carta le dice, ustedes son, ¿sí?, cartas leídas al mundo. Ustedes son el sello de mi apostolado. Mire, si yo fuera Pablo, yo no empezaría la carta así primero. Yo nunca diría, miren, ustedes quieren saber qué bueno que soy, miren a... No. Claro, ¿por qué? Porque cuando no tenemos sabiduría, nosotros decimos las cosas como humanos y no como celestiales. A partir de este versículo 9 empieza Pablo a pegarle una tras otra. Sí. Pero en el capítulo 2, versículo 6 dice, sin embargo, dice Pablo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Entonces, hermanos, nosotros estamos parados ante una sabiduría diferente. ¿Por qué? Porque en el mundo, la sabiduría del mundo es todo lo contrario a lo que Dios nos marca en la palabra. Si alguien te hace daño en el mundo, ¿qué tenés que hacer? Claro. En el único caso en que el vuelto es más grande que el billete que te dieron. Porque si me hicieron uno, yo tengo que hacerle uno y un poquito más para ganar. Porque si no, si le hice lo mismo, empaté nomás. ¿Y quién quiere empatar? Nadie, todos queremos ganar. En cambio, y si te toca después estar en un lugar de privilegio y viene esa persona, te quería agarrar con el caballo cansado. En cambio, Dios, fíjese lo que hace. Dios lo que hace, ¿no es cierto?, es aquel que nos hizo daño, nosotros tenemos que perdonarle. Y si tenemos la oportunidad cuando le vemos caído, tenemos que ir a levantarle. Arriba, ¿te acordás? ¿Sí lo que me hiciste, desgraciado? No. ¿Viste que el que las hace las paga? Sí. En el nombre del Señor. Entonces, hermanos queridos, esa sabiduría del mundo siempre es contraria. En el mundo es ver para creer. Y acá nosotros tenemos que creer si queremos ver. En el mundo, para aquellos que van a iniciar una familia, primero hay que probar el postre, sí, antes que la sopa. Pues no sabemos qué hacer con la sopa. Pero acá tenés que firmar primero antes de probar. ¿Por qué? Y si yo no sé qué es lo que hay, bueno, pero por eso justamente porque nosotros dependemos de Dios. Y aun cuando elegimos mal, porque los creyentes eligen mal, somos especialistas. Tenemos una puntería para elegir lo que no tenemos que elegir. Si no, pregúntenle a Andrea. Si ella hubiera elegido bien, si no, sería yo su pastor. Entonces, hay una sabiduría que es diferente. Ahora, ¿qué es madurez? La madurez es lo que hace una persona cuando manifiesta el fruto del Espíritu Santo. O sea, una persona madura es la que manifiesta el fruto del Espíritu Santo, el carácter de Cristo. Entonces, cuando nosotros tenemos el fruto del Espíritu, entonces no hay forma que vaya a haber una crisis en el matrimonio por mucho tiempo. Las crisis son necesarias porque las crisis nos llevan a adaptarnos a una nueva
y mejor manera de vivir. Las crisis son necesarias, pero nunca las crisis van a ser para denigrar al otro, sino para tenerle paciencia, para tener bondad, para tener generosidad, para tener mansedumbre, templanza, fidelidad. Entonces, una persona madura, ¿sí?, es lo contrario. A ver, una persona inmadura, ¿qué hace? El inmaduro se enoja fácilmente. No importa si tiene 12 años o si tiene 63. El que se enoja fácilmente es inmaduro. Punto. Chao. Se terminó el problema. ¿Por qué? Ya vamos a ver por qué. Una persona inmadura es disfuncional. O sea, no funciona. Vos le das una responsabilidad porque tiene talentos, pero no tiene carácter para administrar ese talento. Entonces, alguien que canta bien como yo, por ejemplo, si no me dan el lugar, me enojo. Voy a llegar a cualquier hora. ¿Por qué? Porque yo soy la estrella. Eso es el inmaduro. Porque cree que porque tiene un talento superior al resto, el resto tiene que rendirle pleitesías. ¿Sí? Entonces, ese disfuncional, ¿qué hace? Cuando no salen las cosas como él quiere, pelea, se enoja, ¿sí?, destrata a otro. Y cuando no aguanta, ¿qué hace? Se va. Como cuando jugábamos al fútbol cuando éramos chicos. Nosotros la mayoría éramos más pobres, pelagato todo. Botín, olvídate, descalzo jugábamos. Pero teníamos ahí en el barrio uno que iba con botín Adidas, media Adidas. Malo para el fútbol, pero él tenía la pelota. ¿Qué pasaba cuando se enojaba? Se terminaba el partido, agarraba la pelota y se iba y quedábamos ahí. No, venía acá, empezábamos a adularle porque queríamos seguir jugando al fútbol. Sí. Entonces el inmaduro se lleva la pelota. Sí. Porque si no es a mi manera, no será de ninguna manera. Sí. Si no es a su manera, no colabora. Y se amarga. Hay algunos que, por ejemplo, cuando no hacen las cosas a su manera, no dicen nada. Pone cara de contemplativo de que va así, pero va con la bronca, va con la pica. Y después, ante la segunda situación, va juntando más hasta que en un momento explota. Entonces, hermanos queridos, cuando hay algo que no sale como usted quiere y se enoja, usted tiene derecho a enojarse. Pero vaya a la casa y desenójese rápido. ¿Por qué? Porque el diablo va a ganar ventaja. Y a veces, ¿por qué nos enojamos? El inmaduro no se enoja por cosas grandes, se enoja por tonterías. ¿Por qué es gris la alfombra? Debiera ser un gris más oscuro. Y entonces después viene, ¿viste el color? Yo no sé cómo eligieron ese color. A ver en qué cabeza cabe. Gris, claro. No pega con el azul. Entonces empieza a hablar de preferencia como si fuera la última palabra. ¿Cuántos son así? Bajen toda la mano. Yo estuve ahí. Y usted también, no se va al pícaro. Entonces, hermanos queridos, la persona insegura siempre va a ser manipuladora. Y la manipulación a veces es muy sutil y a veces abierta, asquerosa. ¿Sí? Una persona disfuncional, una persona inmadura es una persona orgullosa. Y si alguien le dice a usted orgulloso, orgullosa, ¿le está piropeando? No, le está describiendo como una persona complicada, tóxica. Sí. Y esas cosas nosotros fuimos hablando en otros tiempos. ¿Por qué? Porque Dios nos llevaba para que podamos comprender la raíz del orgullo. Y la raíz del orgullo no es que yo quiero hacer a mi manera. Entonces ahí entendimos que la persona orgullosa es una persona que está disfrazando
sus heridas. Es una persona que está poniendo una careta de que yo la tengo reclara, que a mí no me van a llevar por delante, que se la hace de autosuficiente, pero en realidad no es auto, ni bicicleta no es. Entonces, si descubrimos que esa herida que nosotros sufrimos a veces en nuestra infancia, a veces en nuestra adolescencia, nos han golpeado feo, nosotros no queríamos decir soy un pobre infeliz. ¿Por qué no queríamos decir soy un pobre desgraciado? ¿Por qué nos daba vergüenza? ¿Quién quiere ser un pobre desgraciado? Ahí va el pobre desgraciado. Nadie quiere que nos señalen como los pobres desgraciados. Y entonces nosotros pretendíamos de alguna manera que esas heridas se sanen. Y entonces, no tengo que sentir esto, ya pasó, ya está bien, sí, ya perdono, sí. Pero nosotros no entendíamos algunas cosas, que ese perdón no se puede establecer si yo no reconozco que la herida fue provocada por un pecado. Y al pecado hay que tratarlo con armas espirituales. Y entonces yo, para poder perdonar a otros, yo tengo que irme a Dios, estar en el Señor, hasta que yo pueda volver otra vez a tomar conciencia profunda de que mis pecados fueron perdonados. De que si Dios me perdonó tanto, yo me veo en toda mi orfandad, en toda mi indignidad delante de Dios, con todos los pecados que Dios me perdonó. Y cuando yo miro todos los pecados y veo el pecado del otro, digo, wow, no es nada lo que hizo. Entonces puedo perdonar de corazón. ¿Por qué? Porque hay un cambio de ver las cosas. Se llama arrepentimiento. Pero yo no me puedo arrepentir hasta que no me doy cuenta de la profunda indignidad que yo tengo delante del Señor, cuando yo no alcanzo a dimensionar el amor de Dios tan grande. No puede ser que Él me ame. O sea, cuando llegamos a esa situación de entender, yo no entiendo el amor de Dios. Claro, ¿quién puede entender el amor de Dios? Pablo queda pata cuando quiere describir esto. Yo quiero que ustedes entiendan, se les revele, ¿sí?, cuál es la profundidad, la altura, la anchura, la longitud del amor de Cristo. Dice que excede todo conocimiento, es decir, llena de palabras porque no puede describir, no sabe cómo hacer para describir el amor de Dios, pero que se revela en una forma más íntima, en el espíritu, cuando nosotros nos encontramos ante ese amor que nos desarma. Cuando experimentamos ese amor de Cristo, perdonar es un trámite. ¿Por qué? Porque si hay algo que destruye el amor de Dios es el orgullo. Yo ya no me creo nada, yo ya no tengo la razón. Yo no soy, digamos, la estrella del equipo. Yo la primera vez que sentí algo parecido, que después digo, wow, esto es lo que yo necesitaba, es cuando le di el primer beso a Andrea, porque para mí ella era inalcanzable. Después me di cuenta que yo era un refachero y que tenía un montón de guayna más linda. Entonces, es decir, cuando ella, digamos, no me dijo ni que sí porque no le di tiempo, pero todos esos días yo andaba, me reía todo de balde, sí, andaba contento, me reía de todo, o sea, me dormía sonriendo. ¿Por qué? Porque me parecía algo tan extraordinario. Cuando un día se me reveló el amor de Dios, lo único que hice es llorar. Me quebré, me quebranté, porque no podía entender que Él me amara, que amara a alguien como yo. Entonces lo que hace el amor de Dios es justamente provoca humildad. Entonces por eso es que nosotros comenzamos a trabajar con este asunto del discipulado sobre las emociones, porque entendíamos que una persona inmadura es un peligro para edificar una iglesia saludable. Lo que Dios quería hacer, nosotros íbamos a malograrlo.
Por eso, hermanos queridos, tiene que ser un tiempo para que cada uno de nosotros pueda decir, ya no puedo seguir postergando esto, no puedo seguir guardando la miseria, no puedo seguir guardando estos recuerdos, no puedo estar, haciendo como que no pasa nada. Porque ¿quién quiere enfrentarse a esos eventos dolorosos del pasado? A mí no me resultó simpático confrontarme con el abandono de mi papá. No me fue simpático para mí enfrentarme a su rechazo, al abandono de mi mamá. No me fue simpático volver otra vez a mirar cuando vivíamos en la miseria, cuando las penas eran de nosotros y la vaquita eran ajena. No fue simpático volver a ese pasado y recordar las veces que fui abusado. Pero era necesario. Si yo quería ser libre, era necesario irme a ese evento doloroso, volver a experimentar ese dolor, pero con una visión diferente, saber que estaba en el taller del Maestro, que Él me iba a restaurar, que Él me iba a sanar, que Él me iba a levantar, que yo iba a poder ser lo que Él pensó que yo un día sería. Por eso, si alguno de ustedes está con heridas todavía, tienes una iglesia. Acá hay líderes que van a entenderte, que van a ayudarte, que no te van a juzgar. Porque te necesitamos sano, te necesitamos sanita, para poder ir a estar con gente que es muy difícil de soportar. ¿Por qué hay gente que son muy difíciles de soportar? Porque están heridas. Y necesita a alguien que tenga compasión, que le entienda lo que le pasa, pero que no le diga, y bueno, ay, pobrecita, no, pobrecita no. Que podamos decirle, sí, tú podés. No, pero yo no puedo. ¿Quién dice yo no puedo cuando nosotros sabemos que la palabra nos dice todo lo podemos en Cristo que nos fortalece? Una persona que por sus heridas todavía no puede ver. Y entonces se creyó la mentira que no puede. Cuando nosotros sí podemos, nosotros sí que podemos. ¿Por qué? Porque no tiene que ver con nuestras capacidades, con nuestras brillanteces, tiene que ver con el poder de Dios. Por eso es que Pablo le dice en el versículo 4 de este segundo capítulo de Corintios, dice, ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Aun cuando nosotros creamos que no tenemos la cualidad, hermanos queridos, nuestra poquita cualidad con el poder de Dios es todo lo que necesitamos. Aun cuando no tengamos cualidades en el Señor, nosotros podemos. ¿Por qué? Porque nuestra nada con su poder es todo lo que necesitamos. Es más, su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Por eso, hermanos queridos, nosotros necesitamos entender estas cosas. La madurez es lo que a nosotros nos permite distinguir lo que es doctrina de lo que es costumbre. No, porque cuando estaba el pastor fulano no se hacía así. Acá nosotros no hacemos. Ustedes no tienen, nosotros como congregación no tenemos la experiencia de un cambio pastoral. Nosotros venimos de allá de Formosa, de mi pueblo, donde los pastores se cambiaban cada 5 años, promedio. Algunos antes, un poquito después, pero así funcionaban y así funciona todavía por allá. Entonces, cuando venía un pastor nuevo, estaban los fanáticos del pastor que se fue. Y entonces lo ponían ahí en el examen. Y allá nosotros ya no estábamos nosotros, un pastor que estuvo en la guerra de las Malvinas.
Él era loco antes ya. No es que se vino de Malvinas, vino loco. No, ya él fue loco y vino peor. Rodolfo Guerra. Sí, Guerra el apellido. Entonces el púlpito estaba así. Quería romper la cabeza, todo, le puso el púlpito en el costado. Los viejos se ofendieron. 1 año aguantó en esa iglesia. Sí, 1 año. Como 10 pastores se levantaron de ese 1 año del loco de la guerra. Pero los viejos no entendieron. Entonces, hermanos queridos, ¿qué es costumbre? Bueno, las cosas que nosotros hacemos. Por ejemplo, la ofrenda, los diezmos se levantan antes de la predicación. El pastor Chavarría en Belén, ellos después que termina, recién levantan la ofrenda. Pero, no, porque allá... No, es su costumbre. Una persona madura no tiene problema de adaptarse. ¿Sí? Porque entiende la diferencia entre lo que a mí me gusta y lo que es estético. Hay algunos que, por ejemplo, usan campera roja, varones que usan campera roja. A mí no me entra esa. Yo con campera roja me siento ridículo. Ahora, ¿está mal una campera roja? No está mal. Es más, me queda re bien, claro, a los lindos todo nos queda bien. Imagínense que yo me pega la rapada acá y me dejo como el Vidal, el jugador de Chile, ¿sí? Acá una cresta. Hay algunos que le gusta. Ahora, ¿qué le parecería ser un pastor con una cresta así? No es estético. No es estético. ¿Por qué? Porque voy a parecer un cardenal, un pilincho. Entonces, una persona madura se sabe ubicar, tiene equilibrio. Ahora, ¿está mal tener un peinado así? No está mal, cada uno se peina como quiere. Pero una persona madura hace la distinción. Entonces, el que no le gusta la cresta no critica al que tiene cresta, y el que tiene cresta no quiere andar encrestando a todo. Entonces, digamos, una persona madura entiende las cosas que son permitidas y las cosas que son prudentes. Miren, la pregunta, ¿está mal tomar vino en un asado? ¿Qué manga de pecadores cómo van a tomar vino? Hermanos queridos, hay pastores que hicieron estudios para decir que el vino no es vino en la Biblia. Ahora, cuando nosotros llegamos a la iglesia allá en Ibarreta, mi pueblo, allá estaba prohibido tomar vino. ¿Por qué estaba prohibido tomar vino? Porque claro, los gringos cuando vinieron acá, una de las cosas que vieron es el alto grado de alcoholismo que había. Entonces, en vez de enseñar administración, ¿qué es más fácil? Prohibimos, se terminó el problema. Porque lo que no podemos, digamos, manejar, entonces nosotros lo legalizamos. Cuando pensamos como humanos. ¿Qué pasó, por ejemplo, con el aborto? ¿Por qué se legaliza el aborto? Porque el mundo, lo que no puede manejar, lo legaliza. Porque no saben cómo tratar. Bueno, nuestros hermanos, los gringos que vinieron a predicarnos, hicieron cosas extraordinarias, se equivocaron en algunas cosas y claro, ¿quién no se equivoca? Pero nosotros tenemos nuestras reuniones de hombres los viernes y nosotros tenemos asado. ¿Qué? Discúlpenme las mujeres, pero nosotros comemos asado. Bueno, ellos comieron esta vez porque yo estoy de dieta. Y algunos dicen, ¿puedo llevar el vino? Y le dijimos que no. ¿Por qué? Porque hay hermanos que están saliendo del alcoholismo. ¿Y sabe qué? Ese viernes yo entendí claramente. Yo me siento al lado de Juan, tenía una tabla maxi ahí, con unos pedazos de lechón, tenía minifalda ese lechón. Y yo con mi ensaladita ahí. 3
veces, hermanos queridos, estuve a punto de agarrar el bicho y hacer un cortecito. Ahora, si yo como lechón, no es que voy a ir a la casa y me voy a comer 2 lechones, porque no funciona así, pero en el alcohol funciona diferente. Entonces, ¿para qué vamos a tentarnos? Pablo dice, yo no comeré carne jamás si es de tropiezo para mi hermano. Todos ustedes manga de pecadores son, ¿por qué? Porque no tuvieron ni un problema en comer asado delante mío. Entonces, una persona madura entiende esas cosas, ¿sí? No impone su preferencia. Si hay algo que hace la madurez, hermanos queridos, es que cuando uno es golpeado, uno se la banca. Y puede ver más allá. Pero cuando uno es inmaduro, el golpe te impide pensar. ¿Por qué? Porque la herida lo único que hace es desatar tu instinto de supervivencia. Y ese instinto de supervivencia te lleva a pelear o a correr. Pero no podés ver más allá. ¿Qué es lo que pasa cuando uno se da un martillazo? Se suele decir que uno, ¿qué ve? Estrellita, ¿sí? ¿Por qué? Porque en ese momento es decir como que, digamos, uno pierde la visión. ¿Por qué? Porque el dolor es grande, uno no puede razonar. La madurez es lo que te permite recibir los golpes y no devolverlos, ni tampoco guardar la ofensa. Y entonces una persona madura ve un poco más allá y eso es lo que a nosotros nos hace personas funcionales. Gente que puede ayudar a otro, gente que puede cargar al otro. ¿Por qué lo puede cargar? Porque le da el cuero. Entonces nosotros necesitamos madurez para este tiempo, pero necesitamos sabiduría. ¿Qué significa tener sabiduría? Es saber lo que hay que hacer, pero saber cuándo hacer también. Porque no se puede hacer, estaban nuestros hermanos construyendo y ellos no podían poner las ventanas si todavía no llegaron a la pared. Había que hacer la ventana, sí, pero había que saber cuándo poner la ventana. ¿Sí? Entonces, es decir, la persona sabia sabe cómo se tiene que poner la ventana. ¿Y para qué se va a poner la ventana? Entonces, la persona sabia es lo que tiene claro lo que hay que hacer, cómo hacer, dónde hacer, para qué hacer todo. Pero la madurez es lo que te permite hacer en el tiempo oportuno. A ver, ¿alguno de ustedes que ha fumado? Porque ya no hay ni uno que fuma. Bah, casi ninguno. ¿Sabemos que el cigarrillo hace mal? Eso es sabiduría. Pero si no tiene la madurez, no sabe cómo hacer para dejar el cigarrillo. Entonces, hermanos queridos, la sabiduría en la iglesia, aquellos que saben qué es lo que se hace, cómo se hace, para qué se hace, dónde se hace, pero no tienen madurez, entonces son personas que se van a manifestar orgullosas, que son los que están criticando. ¿Por qué? Porque esto se hace así, 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 asado, que sancochado. Entonces, sin madurez va a ser orgullo. Con madurez, personas que hacen la diferencia para bien. Sí. Por eso es que el apóstol Pablo nos da una dirección muy preciosa en Efesios capítulo 4. Mire qué maravilloso que es esto. Versículo 1. Dice, yo pues, preso en el Señor, dice Pablo, os ruego que andéis como es digno de la vocación en que fuisteis llamados. ¿Qué significa andar como es digno de la vocación? Andando con madurez y sabiduría. Ahora dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza en vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios
y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros nos fue dada gracia conforme a la medida del don de Cristo. Entonces, a ver, ¿cómo es que es digno? Bueno, con toda humildad y mansedumbre. Una de las cualidades que tiene una persona madura y sabia es que es humilde. No tiene que andar diciendo que sabe todo lo que sabe. Porque la persona que quiere aparentar es porque se está sintiendo que no es lo que quiere ser. Y a veces es lo que quiere ser, es lo que es. Pero se siente como que los demás tienen que validarle. Una persona madura tiene que estar, dice, qué lindo que hiciste, qué bueno que hiciste, qué bien. Siempre le tiene, cuando un día no le dijiste, ya se ofendió. ¿Por qué? No me dijiste nada cómo estaba la comida. Sí. Cuando hace polenta, Andrea ya sabe la respuesta, no hace falta que le diga. Qué rica la polenta. Entonces, hermanos queridos, la persona que no tiene humildad, no tiene mansedumbre, no puede soportar. ¿Por qué no puede soportar? Soportar, acuérdense que no tiene que ver con, ay, tengo que aguantarme. Sino la persona humilde y mansa soporta. ¿Por qué? Porque él preserva lo valioso por encima de sus preferencias, por algunas cosas que son de menor valor. A ver, si usted, digamos, le da el auto a su hijo y va y lo choca, ¿qué es lo más valioso? ¿El auto nuevito chocado o la salud de su hijo? Cuando las cosas valen más que las personas, nosotros estamos en problemas, no podemos soportar. Por eso a veces nos ocurre que cuando nuestros hijos son chicos, estamos por ir a trabajar, estamos desayunando y tira la leche y nos ensucia la ropa y estamos ya sobre la hora, ¿qué hacemos? Le pegamos a nuestro hijo. ¿Por qué le pegamos? Porque somos inmaduros. Porque no entendemos que no fue un error intencional, es inmaduro, se le cayó. A ver, yo tenía 50 años, a mí se me cayó la leche también, así que... Pero nuestra inmadurez nos hace pegar a nuestros hijos por cosas que no tienen que ver. Entonces, hermanos queridos, nosotros no podemos tener paciencia. ¿Qué es lo que es la paciencia? El equilibrio que tenemos que tener, ¿para qué? Para sopesar las cosas y tener una intervención asertiva. Obviamente que no tenemos amor si nosotros no podemos hacer estas cosas. Podemos tener sentimiento, pero el amor es mucho más alto, mucho más que un sentimiento. Obviamente que no vamos a guardar la unidad en el espíritu y nada de las cosas que Dios nos pone. Por eso las cosas de Dios en manos de un inmaduro es un peligro. ¿Cuántas personas están fuera del camino porque líderes inmaduros golpearon a esa persona y están casi en peligro de malograr para siempre lo que Dios había puesto en esa persona? Pero una persona inmadura, hermanos queridos, cuando es papá, cuando es mamá, malogra a sus hijos. Y acá cuando nosotros tenemos la paternidad entre comillas, cuando nosotros le traemos a alguien a la iglesia y nosotros somos inmaduros, nosotros le comunicamos nuestro ADN de inmadurez al que traemos. No nos podemos dar ese lujo, porque la sangre de Cristo se virtió por esa persona que nosotros estamos trayendo. No podemos vivir de cualquier manera. Sobre todo para nosotros en este tiempo, no podemos cometer esos errores. Tenemos que procurar de todas las maneras de bajar esos márgenes de error. ¿Qué necesitamos? Sabiduría y madurez. Porque la humildad y la mansedumbre es lo que uno va a mostrar que tenemos la madurez y la sabiduría. Ese asunto, hermanos queridos, de me ofendiste, me dolió, esas cosas no tienen que estar entre nosotros.
Si alguien te trató mal, espera, deja que pase un poquito y después le llamás aparte y le decís, mira, tu forma de hablar el otro día no estuvo bueno. O sea, conmigo no hay problema, ¿por qué? Porque yo sé que vos estás pasando tal vez por una situación, pero tal vez con uno nuevito eso le va a causar mucho dolor. Entonces nos vamos diciendo, ¿por qué me dijiste así? No, porque no es un problema que nosotros tengamos. Me trató mal, es un problema que tiene el otro que me trató mal. Yo no tengo el problema, el otro tiene el problema. Entonces tengo que ayudarle al otro, no tengo que andar, ay, ¿por qué me dijo a mí que yo soy el pastor? Algunos me dicen, Mario, ¿no le da vergüenza? Hermanos queridos, si a mí me tienen que decir pastor para que yo me sienta pastor, estoy en el horno. A mí no me hace más pastor que usted me diga pastor. Si usted le hace sentir bien, decirme pastor, genial. Y si usted quiere decirme Mario, yo no tengo problemas. Hermanos queridos, una persona madura, ¿cierto?, es flexible. El inmaduro tiene columna de cristal. Porque ¿cuál es una forma gráfica de la humildad y la mansedumbre? Es poder inclinarte. El que tiene columna de cristal se rompe. Y alguien que está roto no puede cargar nada. ¿Sí? Entonces, la persona que es madura piensa en el nosotros, no piensa en el yo. Ya no está más en ese negocio. Está pensando qué es lo mejor para todos, qué es lo mejor para los que están afuera, que necesitan imperiosamente que nosotros seamos verdaderamente sal y luz. Una persona madura prefiere ceder, pasar por alto la ofensa. ¿Por qué? Porque la inseguridad es el que te hace defender. O sea, a mí no me van a tratar, a ver, cuidadito conmigo, porque si eso es una persona insegura, no importa los kilos que tenga, los músculos que tenga, la plata que tenga, el poder que ostente, es inseguro. Por eso, hermanos queridos, ¿con qué clase de gente nosotros podemos construir una iglesia saludable? ¿Sí? Una iglesia que realmente sea esperanza para este mundo que está patas para arriba. Con gente madura. Pero yo no puedo ser maduro sin palabra de Dios. Yo no puedo ser maduro sin que la palabra de Dios me instruya y me sane y me dé la sabiduría. Por eso cuando usted lee el Salmo 19, usted se encuentra, ¿no es cierto?, que la palabra de Dios, el testimonio de Dios, las reglas de Dios, los mandamientos de Dios son los que hacen sabio al sencillo, la que convierte el alma, la que alegra el corazón, la que alumbra los ojos, la que nos instruye, nos confronta. Es la palabra la que nos sana. Yo no puedo ser una persona madura si no soy una persona de oración. Si de tanto en tanto no me aparto para ayunar y darle un tiempo especial para Dios, para tratar algunas cosas que a veces en la vorágine de esta vida no lo podemos hacer. Una persona madura no es alguien que dice, bueno, sí, voy a ir a congregarme. ¿Y por qué no viniste el domingo pasado? Y no sentía, y yo no soy hipócrita. Es una persona sin sabiduría. Porque acá nosotros no venimos al culto porque estamos bien, ni para estar bien siquiera. Eso es una consecuencia que se da. Yo vengo aquí porque yo quiero venir a adorar al Señor, porque yo quiero escuchar la palabra. No, pero si transmiten yo puedo verlo en casa. Hermanos queridos, no es lo mismo estar aquí que escuchar. No es lo mismo. Hay cosas que se imparten en la presencialidad. Pero además porque yo tengo que ser ejemplo del resto. Yo tengo que ser ejemplo en todas las cosas. Entonces, ¿y quién tiene que ser ejemplo? Todos y cada uno de nosotros. El nuevo, el menos nuevo, el un poquito más viejito, todos tenemos que ser ejemplo. Entonces no tiene que ver esto con mis prioridades, con mis apreciaciones. Tiene que ver con obediencia. La persona madura no tiene problema con la obediencia. Entonces, hermanos queridos, por eso es importante que si tu prioridad es
tu economía, tu finanza, tu familia, tu profesión, ¿sí?, tus relaciones con otras personas antes que Dios, te vas a transformar en un peligro. Sí, te vas a transformar en un peligro. Porque solamente Dios puede darte la sabiduría para cuidar todas esas cosas y ampliar aún más. Por eso, hermanos queridos, en Josué, capítulo, y esto tiene que ver con el título de la prédica, capítulo 5 y versículo 13. Y con esto estamos terminando, faltan 20 minutos. Dice, estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio a un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? ¿Qué pasa con un creyente? Un creyente tiene una espada. Sí, una espada. Ahora los enemigos también la tienen, ¿eh? ¿Qué significa ser uno de los nuestros o ser de nuestros enemigos? Simplemente, ¿estás trabajando para ser una persona madura y sabia? Si estás trabajando en eso, eres de los nuestros. Y algunos decir, ups, me parece que estoy infiltrado. No, si estás aquí eres uno de los nuestros, pero hay que trabajar para que eso se note. Hay que trabajar para que se note que realmente somos de los nuestros. Por eso hay que invertir nuestra pasión en sanar. Hermanos queridos, no podemos dilatar este asunto de entrar en el proceso de sanidad. Porque si no, no vamos a poder madurar y no vamos a alcanzar sabiduría. Y el Señor, ¿qué quiere de nosotros? Dice en 1 Corintios 2:9, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, cosas que oído no oyó, ni han subido a corazón de hombre, son las cosas que Dios tiene preparado para los que le aman. ¿Por qué necesitamos alcanzar sabiduría? ¿Por qué necesitamos nosotros alcanzar sabiduría de Dios en misterio? ¿Por qué nosotros necesitamos alcanzar madurez? Porque Dios tiene cosas grandes para que nosotros la administremos. No es que Dios tiene un propósito grande para ti, ¿sí? No tiene que ver con eso. Tiene que ver con administración. Tiene que ver con el propósito de Dios, no tiene que ver con nuestro estrellato. Porque si no terminamos estrellados. Y versículo 12 dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Cuando nosotros entendemos lo que Dios nos dio, no andamos queriendo lo que Dios le dio al otro. Nosotros no andamos queriendo ocupar un lugar que Dios no nos manda a ocupar. Nosotros no andamos queriendo cambiarle a los demás, y nosotros andamos en el negocio de cambiar nosotros para ser de inspiración para otros. Cuando nosotros entendemos lo que Dios nos ha concedido, nosotros quedamos así, wow, esto es impresionante. Entonces nos sentimos tan rechochos, tan contentos, que nosotros contagiamos esa contentura a otro. Y le enseñamos a otro a aprender a contentarse, cualquiera sea su situación. Entonces, hermanos queridos, dice el versículo 13, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Eso es una persona madura. Es una persona que entiende que no son las pequeñas zorras que tal vez andan entre nosotros las que pueden provocar los problemas, porque ya nosotros sabemos cómo matar las zorras. Ya tenemos humildad, tenemos mansedumbre, tenemos madurez, tenemos sabiduría. La zorra pequeña, pues, se terminó. Muerta la zorra, se acabó el problema. Nosotros no tenemos problema, ¿por qué? Porque nosotros entendemos el versículo 14, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Hermanos queridos,
nosotros entendemos cuántas veces estamos en modo de hombre natural y ya no el celestial. Porque cuando andamos peleando por tontera, nosotros nos ponemos en modo natural. Entonces cuando vemos las consecuencias, ¿qué hacemos? Nos ponemos en modo espiritual otra vez. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos las cosas que Dios nos ha concedido, porque sabemos quién es el Espíritu que nos habita. Nosotros entendemos lo que dice el versículo 16, la última parte, nosotros tenemos la mente de Cristo. Pero imagínense usted dándole un vehículo 0 kilómetros a un chico de 13 años, dándole permiso que se vaya a juntar con gente que no tiene que juntarse cuando no puede todavía manejar, cuando es pequeño. Usted no le va a dar un arma a un chico de 10 años, de 12 ni de 15, porque sabe que es un peligro. Bueno, cuando nosotros tenemos las cosas grandes de Dios sin madurez, sin sanar, nosotros nos constituimos en un peligro y podemos ser un arma de Satanás en vez de un instrumento de Dios. No podemos vivir de cualquier manera. No son tiempos para andar con mariconerías. Son tiempos de poner la mano en el arado y dejar de estar mirando para atrás las cosas que no tenemos que mirar. Hermanos queridos, cuando nosotros somos de los nuestros, ya nosotros estamos en bendición. Tenemos todas las ventajas. ¿Por qué tenemos todas las ventajas? Porque Dios nos dice: mi presencia irá contigo y te dará descanso. ¿Qué tenés que enfrentar? No importa. La presencia de Dios te va a seguir donde quiera que vaya. Yo estaré contigo donde quiera que vaya. Nuestra familia puede tener problemas. Claro que familia no entra en crisis. Pero nosotros sabemos la promesa que para aquel que ama a Dios, aquel que conforme a su propósito son llamados, ¿qué pasa? Todas las cosas les ayudan a bien. Las crisis, en vez de tumbarlo, lo proyectan, lo impulsan. Hermanos queridos, como conté cuántas veces, la gente en este mundo te pueden robar las cosas que son de este mundo, pero nunca te van a poder tocar lo eterno, nunca te van a poder tocar la vida abundante, nunca van a poder tocar tu gozo, tu paz. ¿Por qué? Porque ya no eres natural, eres celestial. Hermanos queridos, nosotros sabemos que aquellos que contienden contra nosotros, lo hará sin Él. Y Él está con nosotros. Pero ¿y por qué a veces algunas cosas duran tanto tiempo? Dos situaciones. Porque no aprendemos rápido. Y porque a veces es necesario que duren más tiempo. ¿Cómo nosotros vamos a forjar un carácter que sea como un acero que se doble pero que no se rompa? Necesitamos fuego, martillo, yunque. Fuego, martillo, yunque. ¡Paz! Hermano querido, una persona madura tiene una espalda así, tiene, casi como yo. Hermanos, cuando nosotros entendemos esto, Dios dice: aquel que contiende contra ti lo hará sin mí y delante de ti caerá. Cuando caiga, es para que vayas y le levantes. No para que le pises. Y menos a tu hermano, menos a tu hermana. Menos todavía. Hermanos queridos, qué importante es entender eso. Cuando la gente que tiene sabiduría y tiene madurez, siempre va a estar del bando correcto. Y son los que dicen, como Josué. Me causaba gracia cuando leía Miguel el pasaje. Josué 24. Ahora, el versículo 14. Pues temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres, al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Hermanos queridos, ¿qué son los dioses a los cuales servíamos en otro tiempo? El orgullo. Sí, a mi manera. A mí no me van a tratar. No,
ya no sirvamos más a ese Dios, al dinero, no vamos a servir a nuestra reputación. Nosotros no andamos en ese negocio. Nosotros no andamos en el negocio de que los demás digan de nosotros que nosotros somos buenos. Ya nosotros tenemos la aprobación de Dios. Entonces, cuando tenemos la aprobación de Dios, tenemos paz. Y si alguien dice tontera de nosotros, nosotros no tenemos problemas con eso. ¿Por qué? Porque las miserias no te pueden alcanzar. ¿Por qué? Porque ya no te arrastras en el pecado, eres águila. Y a las águilas no le alcanzan las miserias. Y si mal os parece servir a Jehová, no hay problema. Escojan ustedes a quién servir. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, cuando estuvieron al otro lado del río, a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Eso es lo que hace alguien que está en el bando correcto. El que es de los nuestros, el que no es de los enemigos. Hermanos queridos, nosotros necesitamos entender esto. La iglesia nunca se trató de nosotros. Nunca. Tienes que adaptarte. Lo que hay es lo que hay. Adáptate a lo que hay y empieza a trabajar. ¿Para qué? Para que haya más. Para que haya más. Pero si vienes con el ánimo, ¿no es cierto?, de ser el que todo lo sabe, sería bueno que te salves en otra iglesia. No sería bueno. Sería bueno que te quedes, pero que empieces a trabajar así. Porque te necesitamos. No estás aquí porque viniste para que tu vida mejore. No vienes aquí para que tu vida mejore. Vienes para ser entrenado, para ser instrumento en manos de un Dios vivo. Y bueno, y ahí vas a mejorar, obviamente. Obviamente va a mejorar. Y a mí me encanta porque hay personas que todavía ni se pueden parar y ya le están predicando a otro. Hay gente que está 5 días mal, 2 días bien y le está ayudando a otro. Y hay algunos de nosotros que nos creemos los campeones y no le jodemos a nadie. Epicopea. ¿De qué lado estoy? ¿De qué lado estás? Los que somos del bando correcto tenemos en claro esto. Si Jesús no es nuestro Salvador, no es nuestro sanador, si Jesús no es el camino, la verdad y la vida para mi vida, yo no soy nada. Los que estamos en el bando correcto sabemos que Él es nuestra única esperanza y es la única esperanza para cualquier persona que todavía está fuera. Él es la única esperanza, porque Él es el único que puede cambiarle y es el único que nos está cambiando. No está cambiando las sesudas prédicas de su pastor, sino el Espíritu Santo que toma esa debilidad de tu pastor y la transforma en un cohete, en un misil espiritual en tu corazón para llevarte a lugares que ni siquiera imaginas, para experimentar las cosas extraordinarias. ¿De qué lado estás? ¿Eres de los nuestros o eres de nuestros enemigos? Esa respuesta tenés que trabajarla durante la semana.